Que la gracia de Dios, el inagotable amor de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea para con cada uno de ustedes, estimados y apreciados, hermanos y amigos. Como cada sábado, reciba usted los saludos de mi amada esposa mía. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada una de ustedes, mis queridas hermanas y amigas que nos escuchan por este medio, y qué maravilloso de poder seguir compartiendo de la hermosa palabra de nuestro Señor. La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Seguimos con nuestra serie La fe y la oración. El tema de hoy es la oración del Señor Jesús. Por favor, le pido que abra su Biblia y busque en el Nuevo Testamento el Evangelio según San Marcos. Por favor, busque Marcos capítulo 1, versículo 35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Para que podamos llegar nosotros a este versículo 35, por favor, quiero que leamos desde el versículo 29 en adelante. Mire, leamos estos tres primeros versículos. Versículo 29 del mismo capítulo, por favor. Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés, con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre, y ella le servía. Así es. Después de este milagro, vemos que nuestro Señor Jesucristo sigue con sus actividades. Solo quiero ver la actividad de nuestro Señor Jesús. Miren lo que sucede al atardecer, ¿eh? Versículo 32 hasta el 34. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba de hablar a los demonios porque le conocían. Literalmente sanó a centenares y centenares de personas, pero solo un escaso número de incidentes aislados de verdad quedó registrado para nosotros. Resulta interesante observar que el mundo de los demonios reconoció a Jesús, sabían quién era y creyeron en él. Y aún así, por supuesto, no fueron salvos. No fueron salvos. Solamente somos salvos los que hemos puesto nuestra confianza, nuestra fe en el único Rey de Reyes y en el único Señor de Señores. Ahora, si usted ha leído estos versículos, a estas alturas, ya hemos pasado un día muy ocupado con nuestro Señor Jesucristo. En verdad, Él pasó un día sumamente ocupado. Muchos tenían enfermedades. Toda la ciudad se agolpó. Muchos estaban enfermos de diversas enfermedades. Echó fuera a muchos demonios. No dejaba de hablar a los demonios. En verdad, fue un día agotador. Y no pensaría que después de un día del reposo tan agotador, pensáramos que él descansaría hasta la tarde o hasta la mañana siguiente, ¿no? Pero no nuestro Señor Jesús. Mire el versículo que leímos. Después de estos versículos de un día tan agotador, mire lo que dice el versículo 35. Levantándose muy de mañana. Uno diría, bueno, va a poder dormir más, va a descansar más.
pero no nuestro Señor Jesús. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Amado hermano, amado amigo, amada amiga, nuestro Señor Jesús no solo era divino, sino también humano. Así que después de un día largo y agotador, sintió la necesidad de orar. ¡Qué hermoso! ¡Qué gran ejemplo y qué gran lección para cada uno de nosotros! Habría pasado Jesús la noche en casa de Pedro y al levantarse aquel discípulo descubrió que su maestro se había ido. ¿Se había ido a dónde? Se había ido a orar. Esto es posible, pero no podemos estar seguros. Lo que sí sabemos es que muy temprano, cuando todavía era de noche, esto es, cuando todavía estaba oscuro y apenas comenzaba a clarear la mañana, dice Lucas capítulo 4, versículo 42, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario o desierto, a un retiro tranquilo. Sí, mis queridas hermanas, amigas, como nuestro Señor Jesús nos dio un gran ejemplo. Allí Él derramó su corazón en oración ¿a quién? A su Padre Celestial. Pudo muy bien haber sido en acción de gracias por las bendiciones ya recibidas y para pedirles la fuerza necesaria para realizar la gira por Galilea, que estaba a punto de empezar. Lo pudo haber hecho, pero él derramó su corazón a su Padre porque necesitaba esa comunicación, ese deseo de conversar con el Padre. Y así también nosotras, como mujeres, como madres, como esposas, tenemos que clamar, tenemos que derramar nuestro corazón delante de nuestro Padre Celestial para que Él pueda responder nuestras oraciones. Es muy importante, mis queridas hermanas. Ahí tenemos ese gran ejemplo de nuestro Señor Jesús. Él derramó, dice, su corazón. Así también derrama tu corazón a ese Jesús maravilloso, a ese Jesús que te salvó. Y si todavía no lo conoces, estás ahí, derrama tu corazón y pídele a Dios que te ayude. Jesús atribuía gran importancia a la oración. Oró cuando fue bautizado, eso lo podemos ver en Lucas 3:21. Oró antes de elegir a los 12 apóstoles, Lucas capítulo 6, versículo 12. Oró en la alimentación milagrosa de los 5,000, Marcos 6, 41, 46. Oró cuando estaba a punto de hacer una pregunta importante a sus discípulos, Lucas capítulo 9, versículo 18. Oró también en el monte donde fue transfigurado, eso también lo podemos ver en Lucas 9, 28. Oró justamente antes de extender la cariñosa invitación, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, Mateo capítulo 11, versículo 25. Oró en el momento antes de enseñar a los discípulos la oración del Señor. Lucas 11:1. Oró en la tumba de Lázaro. Lucas capítulo 11, versículo 14 y también en el versículo 42. Oró por Pedro antes que lo negara. Eso también lo vemos en Lucas 22:32. Oró en la noche de la institución de la Santa Cena. Juan capítulo 17. Oró en Getsemaní, Marcos 14:32. Oró en la cruz, Lucas 23:24. Oró después de su resurrección, Lucas 24:30. Amado hermano, amado amigo, todas estas referencias, y hay más referencias a nuestro Señor, deben considerarse como ejemplos de una vida de oración y acción de gracias mucho más amplia de lo que hemos resumido nosotros hoy en este día. La verdad que nos muestran cuán genuinas e íntimas y confiadas y sobre todo desinteresadas eran las oraciones de nuestro Señor Jesucristo. Sus oraciones buscaban la gloria de nuestro gran Dios. Mateo 11, 25, 26 nos dice, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Recuerde, las oraciones de nuestro Señor Jesús buscaban la gloria de Dios. Dice, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Padre Santo, guárdalos en tu nombre,
mas ruego para que todos sean uno, como dice Juan 17, esta oración sacerdotal de Cristo, por Él, por sus discípulos inmediatos, y ¿sabe qué? Lo más hermoso, por la Iglesia Universal. Sí, por usted, mi amigo, que lo aceptó en su corazón. Sí, por usted, que ha decidido seguir a Cristo, que ha decidido seguir a Cristo. Recuerde, sus oraciones buscaban la gloria de Dios. Mateo 26:39 nos habla, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Se estaba humillando delante del Padre, sabiendo y reconociendo que nuestro Señor Jesús sabía quién era su Padre y que también sabía que lo iba a ayudar. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas capítulo 23, versículos 34 y 36. Nuestro Señor Jesús inculcó la oración a sus seguidores. Lo podemos ver en Marcos capítulo 9, versículo 29. Y no solo esto, nuestro Señor Jesús les mostró cómo debían y cómo no debían de orar en Mateo capítulo 6, versículo 6. En conexión con todo esto, también les enseñó lo que todos conocemos como el muy y conocido y realmente profundo Padre Nuestro, que comienza en Mateo capítulo 6, versículos del 9 en adelante. Amado hermano, amado amigo, antes de terminar, recuerde que hemos visto hoy de una manera muy sucinta, realmente muy sencilla, un resumen de la oración de nuestro Señor Jesús. Pero antes de hacerle la pregunta final, quiero que por favor escuchen las palabras de despedida de mi amada esposa hoy en este día. Esposa mía. Sí, mis queridos hermanos, en verdad, cuán importante es que nosotros, como hijos de Dios, con esa necesidad que nosotros tenemos que ir siempre al Padre Celestial. Es muy importante la oración, es una comunicación, es una relación con nuestro Señor Jesucristo. No hay absolutamente nada que no podríamos hacer sin antes consultarle, sin antes decirle, sin antes pedirle. Y eso es a través de la oración, mis queridas hermanas, amigas. Y le doy gracias a Dios porque realmente nos permite poder acercarnos a través de este medio, que es la oración. La fe y la oración del Señor Jesús. Quiero terminar este día haciéndoles una simple y sencilla pregunta. ¿Estará nuestra vida de oración creciendo a la medida de nuestro Señor Jesús?